Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy, viernes 20 de mayo, con el artículo de cartografías epistemológicas feministas del feminismo occidental a la descolonización de los feminismos. El texto es de Silvana Martínez y de Juan Agüero, que me pareció esto muy innovador de poder tener la cita, cómo citar este artículo. Dice, el artículo mismo lo menciona, y acá tienen la cita por si después para el ensayo, para alguno de los trabajos prácticos, ustedes quieren tomar alguna cita de este artículo, acá ya tienen en el Power y en el artículo mismo la cita del texto. Bueno, a ver si lo puedo poner esto acá abajo. A ver si lo puedo minimizar. Ahí está. ¿Dónde se inscribe el artículo? Decíamos que es muy importante cada artículo que leemos, cada texto que leemos, en qué marco se inscribe, en qué contexto, en qué año, quién lo dice, cómo lo dice. Bueno, entonces empezamos a contextualizar en el marco de qué se escribe este artículo. Este artículo se inscribe en el proyecto de investigación Feminismo del Sur y de Intervención Social, Genealogías, Diálogos y Debates, que es un proyecto de investigación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. El objetivo de este artículo, lo que va a tener este artículo es que va a realizar una cartografía. Esa cartografía va a dar cuenta de los principales debates que se han generado en torno a tres grandes posturas epistemológicas referidas por Hardy, que después las vamos a explicitar, como asimismo también de las críticas y los aportes realizados por los feminismos descoloniales, como apuesta epistémica revisionista, que busca ampliar, complejizar los debates feministas en torno también a la producción de conocimiento y a la crítica a esta ciencia moderna que venimos ya trabajando el viernes pasado, la ciencia moderna patriarcal, colonial, capitalista, eurocéntrica. Y la hipótesis que se propone este artículo, la hipótesis de trabajo, dice que en el devenir histórico de los debates epistemológicos feministas existe un proceso de radicalización, o sea que va a haber un corte, un quiebre, en términos de ruptura con el pensamiento moderno occidental. Habíamos hablado de una ciencia neutral, objetiva, de un sujeto investigador distanciado del objeto de estudio, y ahora va a haber un quiebre con esa forma de ver la ciencia. En la introducción de este artículo vamos a ver qué significa cartografía. No sé si todas conocen lo que es una cartografía, o el término cartografía, si ya lo han leído, si lo han escuchado. Sí, por lo que leí ahí es como un recorrido, un contexto puede ser. Bien. Sobre algún tema. Bien, sí, es utilizado como una metáfora. Y lo que va a expresar es eso, el recorrido, las rupturas, las discontinuidades, que dan cuenta en esto, en este artículo, las genealogías de los debates epistemológicos feministas. O sea, toda esta trayectoria, este devenir históricos de los debates epistemológicos feministas. Y acá dice que en su largo devenir histórico, este movimiento atravesó distintos momentos y distintas luchas, que lo que pasó es que se fueron ampliando, enriqueciendo los debates, hasta tal punto de que hoy ya no podemos hablar de un feminismo en singular. No hay un feminismo, no podemos hablar del feminismo, sino que lo que nos cuenta este artículo es que a raíz de ese conocimiento, de ese devenir histórico, se da cuenta estos autores que existen feminismos en plural, existen muchos feminismos, existen diversas posturas hacia adentro del feminismo y a lo largo de la historia del feminismo. En este devenir, la producción de conocimiento se constituyó en uno de los campos de lucha, epistémica, política e ideológica. O sea que producir conocimiento fue uno de los campos de lucha del feminismo. ¿Sí? Ya sabemos que la producción del conocimiento no es apolítica, sino que hay una posición, a veces implícita,
pero lo que va a hacer el feminismo es explicitar su posicionamiento político en la construcción de conocimiento, en la producción de conocimiento. Entonces, desde el feminismo académico, blanco, occidental, acá tenemos la fecha, 1970, 1980, se generan debates que van a plantear distintas posturas epistemológicas que van a criticar la concepción androcéntrica, sexista y patriarcal de la ciencia moderna. Como vimos en el capítulo de Juan Agüero, repasamos que la ciencia moderna tiene un lugar hegemónico y que ubica también al hombre, que es sumamente patriarcal, que ubica al hombre investigador, productor de conocimiento, en un lugar central. Entonces Sandra Harding, en 1986, lo que hizo fue clasificar estas posturas de este feminismo blanco en 3 grandes grupos, sin perjuicio de los matices al interior de cada una de las posturas y de las diferencias y críticas entre ellas, se fueron suscitando otras críticas también desde los feminismos postcoloniales y descoloniales. Los feminismos descoloniales se nutren de aportes de feminismos muy heterogéneos, que comparten en común. Todos estos feminismos descoloniales van a tener en común que reinterpretan la historia en clave crítica, primero a la modernidad, ¿sí? No solo por el androcentrismo, sino por la misoginia, sino por su carácter intrínsecamente racista, eurocéntrico, y que también sostienen una praxis de pensar como compromiso con la experiencia y rechazan el reducir todo a la mera acumulación de conocimiento. Y ahora nos vamos a meter de lleno al artículo. Y acá el primer subtítulo que vamos a tener son los enfoques clásicos del debate epistemológico feminista. ¿Cuáles son los enfoques clásicos? ¿Cuáles son los comienzos de este debate feminista? Dice, estos debates epistemológicos feministas se inician en 1970. Si bien las posiciones en estos debates son heterogéneas, hay acuerdos. O sea que ya acá vemos que hay distintos feminismos, pero que concuerdan en distintos puntos. Una es que el sujeto que conoce es siempre un sujeto situado, y por lo tanto también produce conocimientos situados, muy distinto al discurso de la producción de conocimiento de la ciencia moderna, ¿no? De esa hegemonía que hablamos la clase pasada. También, el género, en interacción con otras categorías, no solo el género, porque no es lo mismo una mujer blanca que una mujer negra, una mujer negra, de clase baja, bueno, y así se van sumando los distintos matrices de opresión que se intersectan y oprimen a una persona o a un colectivo, ¿no? Entonces no se concibe solamente al género, sino que el género está en interacción con otras categorías, como son la raza, la etnia, la clase, la edad, la preferencia sexual. Es un organizador clave de la vida social, o sea que la vida social se organiza con estas categorías. Ubíquense ustedes en estas categorías. ¿En qué lugar se pueden ubicar de vulneración, quizás? Yo, por ejemplo, puedo hablar de, si bien por fuera soy una mujer blanca, desde el lugar, desde el conocimiento situado, donde yo estoy construyendo conocimiento, desde donde habito, desde donde nací, desde donde crecí, es desde el sur, ¿no? Desde Latinoamérica, donde la construcción de conocimiento, donde los cuerpos que construyen conocimientos desde este lugar, no tienen prestigio, sino que están deslegitimados, estigmatizados. Entonces me puedo ubicar desde ese lugar, desde una mujer, si bien de piel blanca, pero como dice Silvana en el texto que ya les compartí, de sangre marrona, como la Pachamama, de clase media, de madre soltera, nacida en un pueblo rural. Entonces ahí se van complejizando, se van uniendo y se van intersectando todas estas categorías. Entonces no es
una misma mujer en un punto situado del planeta que otra en otro punto, o similares en pocas distancias. Hay una complejidad, hay categorías que se mezclan y que se intersectan y que oprimen a una persona muy diversa de una a la otra. Y esto organiza la vida social, van a concordar estas feministas. Sin embargo, no alcanza con entender que estas categorías organizan la vida social, la vida cotidiana. Es necesario también generar una acción transformadora de este orden social que nos limita, que limita nuestro margen de acción con esos sistemas de opresión. Fue Donna Haraway quien acuñó la categoría de sujeto conocedor situado, o conocimiento situado, que es central para la epistemología feminista. Entonces la epistemología feminista se va a ubicar en el pensar situado, en el sentipensar situado. La autora rompe con la concepción del sujeto mítico, cognoscente, universal, único, eterno, tal como lo vimos que propuso la ciencia moderna. Y va a concebir un cambio donde el sujeto, donde está un sujeto y un conocimiento marcado por el sexo-género y por circunstancias tales como la etnia, la religión, la clase, las opciones sexuales, entre otras. Entonces, lo que se conoce y cómo se conoce depende de la situación y la perspectiva del sujeto conocedor. Quizás podemos realizar en el aula virtual, si alguna lo quiere compartir ahora, un foro para situarnos en esta categoría. ¿Dónde se situarían? ¿Alguna se anima? ¿En qué ubicación? ¿Dónde se ubican? No solo en la categoría del género, ¿no? De mujer, sino en cuál intersección de categorías. ¿Están por ahí? Sí, yo sí. ¿Vos, Virginia, te ubicarías en una intersección? Hola, para que no te escuché la pregunta porque saqué los audífonos. ¿En qué intersección de estas categorías te ubicarías? Por ejemplo, como más allá de mujer, que es un lugar de vulnerabilidad en esta sociedad patriarcal. Sí. Acá lo que toman estos feminismos es que no solo toman el género, sino que lo interaccionan con otras categorías. La raza, la etnia, la clase. ¿Cuáles de estas categorías crees que ocupás el rol vos, que se intersectan en vos, para construir tu sujeto situado, tu sujeta situada? Bien. Y puede ser mi edad, mi preferencia sexual, bueno, la clase no. Tal vez la raza, no, la raza tampoco. No, Yo por lo ahí que tal vez. les mencionaba recién, que más allá de poseer cuerpos blancos, nosotros nos ubicamos desde América Latina, desde Latinoamérica, desde el sur, y ubicarnos desde el sur tiene que ver con esto de que la construcción de conocimiento está deslegitimada porque los países centrales, ¿sí? Rita Segato va a mencionar los países blancos, donde habitan esos cuerpos blancos, tienen un lugar de verdad, de legitimidad automática, que no lo tienen los países en vías de desarrollo o los países no centrales, como Estados Unidos, Europa. Entonces, nos ubicamos en un lugar también de vulnerabilidad desde América Latina. Aunque nuestra piel sea blanca. Sí, entre comillas. Sí. Exacto. Gemma Nicolás nos va a decir que desde la epistemología feminista se rechaza el concepto de objetividad que plantea la ciencia moderna. Esta objetividad se basa en una concepción aséptica y avalorativa de la ciencia moderna que proviene de la fantasía de que la ciencia es autónoma, neutral e imparcial.
Entonces, desde la epistemología feminista se va a rechazar esta objetividad. En el feminismo se formulan 4 críticas principales a esta concepción de objetividad que plantea la ciencia moderna. La ausencia de perspectiva y neutralidad respecto de los valores, lo que implicaría que no hay motivación política e ideológica que guíe una investigación. Y que en realidad no hay ausencia en esa ciencia moderna, sino que hay una posición política pero implícita. La supuesta separación emocional del sujeto investigador al respecto de lo que investiga, la supuesta existencia externa y natural del objeto de estudio y su control por parte del investigador e investigadora, y también la dicotomía de sujeto y objeto, lo cual se deriva en que el sujeto está distanciado del objeto. Entonces el feminismo va a hacer a un lado esta objetividad y la va a rechazar. Analizando los debates epistemológicos feministas, lo que va a hacer Sandra Harding es agrupar estos debates y clasificarlos, ¿sí?, en 3 posturas, la que va a denominar empirismo feminista, punto de vista feminista y posmodernismo feminista. Esos van a ser las 3 grandes posturas epistemológicas que trae el debate de los feminismos epistemológicos que se construyen desde Sandra Harding. Entonces, el primero va a ser el empirismo feminista. ¿Qué dice? Ella dice que el empirismo feminista surge en el campo de la biología y de las ciencias sociales y va a criticar a la ciencia en su versión sexista y androcéntrica. Si bien busca corregir estos 2 factores como distorsiones, sin abandonar la concepción tradicional de la ciencia, este tipo de epistemología es asumido por feministas como Nancy, Tuana, bueno, ahí en cada una de las perspectivas les puse quienes asumen esas epistemologías. Este empirismo feminista, si bien critica lo metodológico, pero no critica el contenido de la ciencia tradicional en sí misma. Después, contamos con el punto de vista feminista. Tiene su antecedente en el punto de vista del proletariado, al cual se refiere Karl Marx en sus escritos. Exactamente. Va a reaparecer en las décadas del 70, del 80, como una epistemología que se la va a llamar epistemología feminista, filosofía de la ciencia, sociología del conocimiento, metodología feminista. Uno de los principales aportes es el desafiar el núcleo cognitivo y técnico de las ciencias naturales y sus filosofías. Va a cuestionar por primera vez, desde el feminismo, el núcleo más duro de las ciencias naturales, consideradas el paradigma de la ciencia. Los planteamientos del feminismo, acá, en esta postura, no solo van a atacar el androcentrismo y el sexismo de la ciencia moderna, como plantea el empirismo feminista arriba, sino que también van a atacar su núcleo más constitutivo, su mismo fundamento, el método de las ciencias naturales. Y nos vamos a detener en este punto de vista feminista. Silvana y Juan se detienen en este punto y lo amplían. Ya es el primero, ¿no? Sol era el primero. Mirá, el segundo. Hay distintos debates en la época, pero Sandra Harding lo que va a hacer es agruparlos en 3. Ella es la que clasifica estos 3 grupos. Para ella hay 3 grupos: el empirismo feminista y el punto de vista feminista, en el que ahora nos vamos a detener, y después vamos a hablar del posmodernismo feminista. Pero nos vamos a detener en este segundo, que es el punto de vista feminista. Bien. Se caracteriza, dice, por estudiar hacia arriba. ¿Por qué por estudiar hacia arriba? Porque intenta construir una cartografía de las prácticas del poder y cómo las instituciones dominantes y sus marcos conceptuales construyen y reproducen relaciones opresivas. No se vale a limitar solo a estudiar las experiencias de vida o las vidas cotidianas de las mujeres desde las perspectivas de las mujeres, sino que también va a analizar
todos esos sistemas de poder, de opresión, ¿sí? No solamente lo micro que se puede ver en la vida de estas mujeres, sino también en lo macro. Va a dar cuenta de estos sistemas de opresión, los va a analizar. Por eso dice que no se limita solo a estudiar las experiencias de vida desde esta perspectiva de las mujeres, sino que también va a estudiar hacia arriba. ¿Cuáles son esos sistemas de opresión que me oprimen? La producción de conocimientos apunta a comprender de cómo funciona una determinada estructura social jerárquica en situaciones de desigualdad, de opresión material y política. No alcanza con registrar lo que dicen o creen las mujeres. Y ella dice que muchas veces estos grupos creen en representaciones distorsionadas de estas relaciones sociales producidas por los grupos dominantes. Como que sus perspectivas de alguna manera están distorsionadas por esas relaciones de poder. No necesariamente la perspectiva de los oprimidos constituye expresiones fidedignas de su situación de opresión. Entonces, el punto de vista feminista va a sostener que se puede apelar también a otros registros que no necesariamente sean relatos en primera persona. Y el punto 4, del punto de vista feminista, se genera mayor interés por crear conciencia grupal que por modificar conciencias individuales. Y dice que con esto se logra que los grupos oprimidos comprendan que sus integrantes están oprimidos, porque son miembros del grupo y no porque individualmente merezcan ser oprimidos. La creación de conciencia grupal se da a través de las luchas políticas liberadoras. Entonces, para el punto de vista feminista, la producción de conocimientos siempre está socialmente situada, recuperamos ese posicionamiento situado, ya la ciencia no es neutral, y políticamente comprometida con procesos de democratización, o sea, con procesos colectivos. El punto de vista feminista tiene para Harding, a ver si puedo correr esto, 3 núcleos de cuestiones que históricamente han sido problemáticas. Han generado diversas críticas, controversias, o sea que hay 3 núcleos de distintas cuestiones que han sido problemáticas, pero que para la autora no son problemas, sino que son potencialidades. Y tienen que ver con una nueva lógica de descubrimiento, un papel de conciencia grupal en la producción de conocimiento, y una construcción razonable. Un construccionismo razonable. El punto de vista feminista, entonces, va a ser énfasis en el contexto de descubrimiento de la ciencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se eligen determinados problemas de investigación, se eligen determinadas hipótesis y no otras, para quien es la producción de conocimientos, entre otras cuestiones. En esto se va a diferenciar del empirismo feminista, desde el cual solo se plantea una preocupación por determinadas fallas metodológicas. Y no se está cuestionando esto, el posicionamiento político de la producción de conocimiento. Rechaza el enfoque individualista liberal del sujeto de conocimiento por su complicidad con los proyectos económicos y políticos dominantes. Va a rescatar a Marx, el punto de vista del proletariado, pero no se va a quedar ahí, sino que se alejan de una mirada determinista y reduccionista de la relación de conciencia de clase, abriendo un espacio de posibilidad epistemológica a recuperar experiencias de distintos grupos, colectividades que van a permitir construir conciencia colectiva. Niega que haya un solo núcleo cognitivo-técnico de la ciencia moderna occidental que permanezca inmune a la influencia del contexto sociohistórico, sino que por el contrario, este núcleo es construido y legitimado por quienes lo patrocinan y financian la producción de conocimiento. Rechaza entonces tanto el externalismo como el construccionismo excesivo, que minimiza el papel de la naturaleza en la producción y legitimación de las afirmaciones de conocimiento. Va a rechazar el internalismo de que la causa del éxito de la ciencia radica solo en el núcleo cognitivo y técnico de la propia ciencia.
Y acá, ahora sí, vamos al tercer grupo, que es el posmodernismo feminista. Rechaza la modernidad, rechaza sus construcciones científicas, sus categorías y sus relatos. Se cuestiona cualquier intento de universalidad y de totalidad. Se niega la existencia de la verdad y de la realidad. Y se considera que cualquier conceptualización del yo, la bondad y el mundo es siempre local, parcial, contingente, ambigua, inestable. Y se va a basar en 3 postulados. La muerte del hombre como concepto esencialista, la muerte de la historia, rechazando la ficción, que existe un orden lógico de la historia, donde el hombre es el centro, y la muerte de la metafísica, poniendo fin a la búsqueda de lo real a través de la construcción de un sistema filosófico. Es una epistemología deconstructivista, o sea, que pretende ser útil a objetivos liberadores y críticos, y tiende a deslegitimar los grandes discursos legitimadores de la opresión propios del pensamiento hegemónico, o sea, que tiende a deslegitimar esos universalismos, y focaliza la mirada en la construcción discursiva y social del género y del sexo. Y acá tienen a distintos autores, autoras de este posmodernismo feminista. Estas feministas rechazan la diferencia entendida como inferioridad o situación de opresión de las mujeres. Reivindican, en realidad, la diferencia u otredad como un modo de ser, de pensar, de hablar, que permite apertura, pluralidad, diversidad. Defienden la pluralidad permanente de perspectivas en la que ninguna puede demandar concepto esencial. Puede demandar objetividad, digo, reemplazando en este sentido una perspectiva del punto feminista por una mirada de aquí y ahora. Para estas feministas, los sujetos y las sujetas no están atrapadas dentro de sus culturas, géneros, razas, etnias o cualquier otra identidad, sino que lo que dicen estas feministas es que pueden optar por pensar y producir conocimientos desde otras perspectivas, que no quedan atrapadas epistémicamente dentro de sus culturas. Y ahí, lo que yo les venía diciendo, que Juan y Silvana van a decir, se hizo un mayor desarrollo del punto de vista feminista, que fue el segundo punto, porque se considera una postura epistemológica más afín con el pensamiento crítico latinoamericano, que en las décadas del 60 y el 70 ya planteaba la necesidad de construir un pensamiento situado en la realidad histórica latinoamericana, tal como lo sostenían autores como Dussel, Kusch, que creo que los han leído. También es afín con los planteamientos del feminismo autónomo y los feminismos descoloniales, como se explica en el siguiente apartado. Y ahora, el segundo subtítulo que tiene el artículo es este: críticas y aportes de los feminismos descoloniales. Entonces, nosotros tenemos en el primer subtítulo el análisis de estos debates epistemológicos feministas que hace Sandra Harding en 1986 y que los agrupa a estos feminismos en tres grandes posturas epistemológicas: el empirismo feminista, el punto de vista feminista y el posmodernismo feminista. Tienen un breve resumen de cada uno. Y ahora nos vamos a centrar en las críticas y en los aportes de los feminismos descoloniales. Las epistemologías feministas descoloniales surgen de las prácticas políticas de las mujeres negras, de color, tercermundistas, indígenas, mestizas, chicanas, campesinas, lesbianas, autónomas, entre otras, que se sintieron marginadas y excluidas por un feminismo hegemónico, blanco, académico, burgués, occidental, que no daba cuenta de realidades otras, de vivencias otras. Cuando se construye el feminismo, se construye un feminismo de un sentipensar blanco, ¿sí? Sin tener en cuenta otras realidades. Entonces, en efecto de todo eso, surgen estos feminismos descoloniales. A pesar de que desde este feminismo, tal como se ha desarrollado en el apartado interior, se ha criticado
la pretensión de objetividad, de universalidad, del androcentrismo, del sexismo, del patriarcado, de la ciencia moderna, para las feministas descoloniales, que son estas corrientes que estamos viendo ahora, terminó reproduciendo la misma lógica que criticaba la ciencia moderna. Es como que no terminan de posicionarse desde el sur, sino que terminan reproduciendo y quedan inmersos en la misma lógica de la ciencia moderna. Si bien critican a la ciencia moderna, terminan reproduciendo un montón de cuestiones. Entonces, en la expresión feminismos descoloniales, en plural, se incluyen muchas formas diversas de feminismos. Existe una rica pluralidad de voces, de lugares de enunciación, heterogeneidades, diálogos, divergencias, trayectorias históricas, posicionamientos teóricos, políticos. Y dicen, esta constelación de feminismos tienen en común que van a reinterpretar la historia como crítica. O sea, crítica, ¿qué va a criticar el feminismo descolonial? Va a criticar esto. Al feminismo hegemónico, blanco, académico, burgués, occidental. ¿Me explico? Sí. Acá estábamos hablando de dos posicionamientos totalmente distintos en cuanto al feminismo. Por eso no hablamos de un feminismo. Y mismo de esta concepción del feminismo hegemónico, blanco, académico, burgués, occidental, ya vimos que también hay distintos feminismos. Y estos feminismos descoloniales también son plurales, pero tienen en común esto, la crítica al feminismo hegemónico, blanco, académico, burgués y occidental. Y se comparte la crítica a la manera universal de pensar la subordinación de las mujeres. Se propone una relectura de la historia de Abya Yala desde un pensar situado, teniendo en cuenta las opresiones de raza, de sexo, de clase, sexualidad y geocorpopolítica construidas, sostenidas y reproducidas por el orden patriarcal capitalista moderno colonial. Eso es lo que van a proponer los feminismos descoloniales. Se trata de una apuesta a generar lo que Quijano denominó la revolución epistémica. Fíjense lo que dice acá, desde la cual se revisa, se cuestiona, se critica y se reconocen los aportes de estas feministas hegemónicas blancas, ¿no? Claro, toman algo de ellos también. Exacto, sí, las reconocen sus aportes, claro, pero nombrando todo aquello que éstas dejaron de nombrar. Lo que quedó en la exterioridad, lo que no podían mirar por no formar esto parte de sus propias vivencias, experiencias. ¿Me explico? Entonces el feminismo descolonial, lo que van a decir es esto, van a reconocer los aportes de estas feministas hegemónicas, pero van a comenzar a nombrar todo aquello que ellas no nombraron, no vieron, no miraron, y quedó en un lugar de exterioridad, porque no lo podían mirar desde sus propias experiencias. Es un poco lo que veníamos hablando en la clase anterior, tal vez, con esto de ver lo invisible, de lo que no se mostraba, tal cual, de algo más crítico. Tal cual. Y como trabajador social, como trabajadora social, uno tiene que estar atento a estas cuestiones, aunque uno no las viva. Desde los feminismos descoloniales se recupera entonces la lucha política de todas estas mujeres afrodescendientes, indígenas de nuestro continente, que lo que van a hacer es denunciar su invisibilización dentro de sus propios movimientos, como también dentro del feminismo, mostrando su importancia en la resistencia y en la lucha contra la colonización y la colonialidad. Se trata de una apuesta política de desobediencia epistémica, que genere las condiciones de posibilidad para construir nuevos marcos epistemológicos, teóricos, interpretativos de la historia, volver a reinterpretar esa historia, desde nuevos marcos, desde nuevos lentes, reconceptualizando categorías, rescatando la sabiduría también de los pueblos originarios que en Abya Yala han resistido el embate de la colonialidad del poder, del saber y del ser. En este sentido, si bien recuperan el pensamiento crítico latinoamericano, lo van a ampliar, profundizar, lo exceden, los desbordan, a partir del denominado giro decolonial.
Entonces, la descolonialidad desde el feminismo fue propuesta por la filósofa argentina María Lugones, integrante del grupo de estudios Modernidad-Colonialidad, que se basa en 2 marcos analíticos e interpretativos. Bueno, para hablar de la descolonialidad en el feminismo, porque podemos hablar de la descolonialidad en la ciencia, podemos hablar de la descolonialidad en otras cuestiones, acá estamos hablando en el feminismo, la primera que lo cita es María Lugones, argentina. Y se basa en 2 marcos para interpretarla. El concepto de interseccionalidad, que era esto que hablábamos, construido desde mujeres de color y feminismos de mujeres del tercer mundo. Y el concepto de colonialidad del poder de Aníbal Quijano. A partir de estos 2 marcos analítico-interpretativos, Lugones construye el concepto de sistema moderno colonial de género. O sea que hay un sistema moderno colonial de género. Le llamó al análisis de esta opresión de género racializada y capitalista la colonialidad del género, o sea que hay una colonización dentro del género. Y le llamó la posibilidad de vencer la colonialidad del género al feminismo descolonial. Entonces este feminismo critica la modernidad que está organizada en categorías homogéneas, universales y dicotómicas, una crítica centrada en la intersección, como ya mencionamos, entre raza, clase, sexualidad y género, que van más allá de la modernidad. La modernidad produce en realidad ausencias. Ver mujeres no blancas es ir más allá de la lógica categorial. Ser un trabajador social, una trabajadora social crítica, desde un feminismo descolonial, es poder ver esas mujeres no blancas, es ir más allá de esa lógica que nos va a plantear la ciencia moderna, que no hay un feminismo, hay una pluralidad de voces, hay distintos lugares de enunciación, desde distintas historias de vidas de mujeres, en distintas comunidades. En América Latina y el Caribe los pueblos han resistido a la modernidad capitalista moderna y han planteado entonces otras formas de organización social no moderna. Y ahí, bueno, Lugones va a hablar de la expresión de mujer colonizada como una categoría vacía y va a decir que los colonizadores europeos construyeron subjetividad en las mujeres colonizadas para su propio beneficio. Pero al mismo tiempo, este intento de subjetivación generó resistencia y tenemos que hablar de una subjetividad resistente, que no se expresa públicamente, sino que permanece en espacios de intimidad, y por lo tanto se les niega autoridad, legitimidad, voz, sentido, visibilidad. Pensar en un feminismo descolonial es construir desde esta subjetividad resistente o desde la intersubjetividad historizada. Ustedes, fíjense, todo esto que pasó con el feminismo, con la legalización del aborto, por ejemplo, todas estas luchas con empezar a poder exponer quiénes hemos sido violadas, abusadas, quizás un montón de dolores, de invisibilidad, de luchas internas que una ha tenido y ha padecido en esto, en la invisibilidad, en la intimidad. Y que estos feminismos nos han ayudado, nos han potenciado a esto, a los espacios sororos, a poder construirnos en colectividad, a poder ver que quizás estamos sufriendo lo mismo en la intimidad. Entonces una forma de resistencia es esto, la agrupación. Jill Collins, que es que representa el feminismo negro, el pensamiento feminista negro, dice que siempre en los grupos oprimidos existen estos espacios seguros para poder pensarse, sentipensarse fuera de la lógica hegemónica, para poder contarnos qué nos pasa, qué pensamos y construir nuevos discursos y que ellos no nos construyan a nosotras. Entonces, ya culminando, dentro de los feminismos descoloniales, estas feministas negras también ponen el acento en la raza y se reconocen como feministas negras antirraciales.
Para estas feministas, la raza determina también la propia jerarquía del género en nuestras sociedades latinoamericanas. Las feministas negras, descoloniales, retoman los debates de las feministas negras norteamericanas y las feministas de color y chicanas. Las feministas negras y de color plantean la interseccionalidad para deconstruir el ser mujer y comprender sus experiencias de vida. Y las feministas chicanas construyen un pensamiento de frontera, se llama, para comprender la experiencia de mestizaje y de construir las identidades cerradas y acabadas. Tanto las feministas negras, descoloniales, como las norteamericanas, comparten la crítica al feminismo también blanco hegemónico, por construir una pretensión universal de categorías y marcos analíticos interpretativos, donde no se incluye la diversidad de las experiencias vividas por las mujeres negras y de color. Solamente se habla de las experiencias de vida de las mujeres blancas, eurocéntricas, ¿no? Una de estas cuestiones es la división sexual del trabajo. Spinoza nos va a contar que acuña la categoría de racismo de género como la imposibilidad de las feministas blancas hegemónicas de reconocer su lugar de privilegio en términos de raza y clase, ya que ocultan su lugar de enunciación cuando hablan de las mujeres al criticar el androcentrismo y el sexismo de la ciencia moderna. Dentro de los feminismos descoloniales, las feministas indígenas plantean también el problema del etnocentrismo, que no considera válida otras cosmovisiones como son las de los pueblos originarios. Y acá tenemos a Francesca Gargallo, que identifica 4 tipos de feminismos. ¿Sí? Las mujeres indígenas que trabajan en favor de la buena vida para las mujeres a nivel comunitario, según su propia cultura, las mujeres indígenas que se niegan a llamarse feministas, porque cuestionan la mirada de estas feministas blancas y urbanas, las mujeres indígenas que se reconocen como feministas, porque visibilizan y defienden los derechos de las mujeres, y las mujeres indígenas que se reconocen como feministas y explicitan su lugar de enunciación y que producen conocimiento desde su pensamiento autónomo. Se pueden ubicar acá las feministas comunitarias que tienen un recorrido proveniente de Guatemala y de Bolivia. Y acá entre estas feministas va a estar Adriana Guzmán, que hace poquito fue a Mar del Plata, que Silvana hizo una jornada, no sé si pudieron ir a la jornada, pero tuvimos el orgullo, el agrado de que Adriana Guzmán, representante de este feminismo, pueda acercarse a Mar del Plata. Estas feministas indígenas no se autoidentifican como feministas descoloniales. Sin embargo, tienen en cuenta en sus análisis políticos, teóricos y epistemológicos la importancia de la descolonialidad y de descolonizar la memoria, los cuerpos, las palabras, los territorios, los feminismos. Y acá está Adriana Guzmán, y tomé una frase que dice: descolonizar el feminismo en los feminismos tiene que ver con comprender, nombrar, caracterizar el patriarcado que vivimos en estos territorios las mujeres originarias, negras, empobrecidas, desobedientes, con la imposición heterosexual, comprenderlo para acabarlo. Las luchas no son propiedad privada, las palabras tampoco. El feminismo no nació en Francia, nació y nacerá en todo territorio donde enfrentemos el sistema patriarcal de muerte. Las palabras no se privatizan, los sentidos se construyen y se disputan. Eso también es autonomía, eso es descolonizar nuestros cuerpos y nuestros pensamientos. Y como conclusión, Silvana y Juan van a contar que este proceso de radicalización que ellos mencionan hace referencia a la ruptura y el desprendimiento epistémico respecto al pensamiento moderno, occidental, colonial, como una apuesta política de construcción de epistemologías otras, pluriversas, interculturales, mestizas, plebeyas, que van a dar cuenta de múltiples opresiones y violencias que se han construido históricamente sobre los cuerpos de las mujeres en Abya Yala. El principal aporte de este artículo
fue mostrar una cartografía, en modo de cartografía, la constelación de todos estos procesos, voces, posturas, trayectorias, teorizaciones, genealogías, diálogos, debates, que son planteados desde los feminismos como una aproximación a la multiplicidad de aportes que vienen realizando no solamente los feminismos descoloniales, sino también otros feminismos que en este trabajo no mencionan, como por ejemplo los feminismos comunitarios, que no parten de la invasión colonizadora de 1492 como hito fundacional de sus procesos analíticos, interpretativos de la historia, sino que recuperan las luchas, los cuerpos, las resistencias, los saberes y las voces de las ancestras desde una cosmogonía originaria. El movimiento feminista entonces es sin duda el gran movimiento revolucionario del siglo XX y del siglo XXI, y no ha dejado afuera ningún campo de lucha. Y esto, fíjense, uno de estos grandes campos de lucha que tiene el feminismo es la producción de conocimiento. En este sentido, ha significado una gran cruzada contra la visión desde ninguna parte de la ciencia moderna, aquella que ejecuta lo que Donna Haraway ha denominado el truco de Dios. Hablar con autoridad, como habla la ciencia moderna, acerca de todo el mundo desde ningún lugar social en particular, ni desde ninguna perspectiva humana. Fíjense qué buena cita para cuando tengan que mencionar lo que postula la ciencia moderna, ¿sí? La hegemonía de la ciencia moderna, el discurso de la modernidad, de la colonialidad del saber. Hablar desde ningún lugar, y más como trabajadoras sociales, hablamos desde muchos lugares, nos posicionamos políticamente desde distintas matrices epistemológicas, y hay que hay que situar ese discurso, ese lugar de enunciación. Las representantes de las epistemologías feministas han resaltado la importancia de explicitar desde qué lugar se produce el conocimiento, para quién, para qué, por qué. Y estas preguntas han interpelado profundamente a la ciencia moderna, a su epistemología oficial, y han movido la base de sustentación de la supuesta universalidad, objetividad, neutralidad, que nunca fueron cuestionadas anteriormente. Entonces, todas estas críticas, estos aportes se van a plantear desde el pensamiento feminista y van a interpelar y poner en jaque esta gran fricción que tiene la ciencia moderna al poner de manifiesto y demostrar su carácter patriarcal, androcéntrico, sexista, no desvinculado de las estructuras históricas de poder, de dominación, que han producido el orden social, patriarcal, capitalista, moderno, colonial. Para la próxima clase podemos también hacer un cuadrito diferenciando ya las distintas posturas. Y acá la última frase, ¿la querés leer, Virginia? ¿La leo? Ay, dale. Ahí está. La revolución feminista ha venido para quedarse y su capacidad de lucha genera esperanza y señala un horizonte de sentido liberador y emancipador de las múltiples opresiones que históricamente han padecido las mujeres y la humanidad. Es un fuego que el patriarcado ha intentado apagar a lo largo de la historia, pero que sin embargo sigue ardiendo e iluminando como nunca. Genial. Bueno, gracias. Voy a cortar acá la grabación y seguimos charlando. Así no queda tan largo. Ya no corté el compartir. Uso pantalla, renovar función de compartir. ¿Dónde me quedó lo de la grabación? Acá.